al comenzar este retiro de Cuaresma, saludando al Santísimo, como acabamos de hacer hace un momento, Jesús sacramentado presente, y recordando la proclamación de la palabra del Evangelio, recordamos esa parábola del juicio final, cuando Jesús le enseña a sus apóstoles y a todos los presentes, les muestra cuál es el futuro de la humanidad, el final de la historia y lo que sucederá cuando la historia finalice. En ese juicio final, todos los pecados de la humanidad serán puestos al descubierto, igual que todas las virtudes, y Jesús separará, pondrá a su derecha a los que han sido fieles y a su izquierda a los que han sido infieles. Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino de los cielos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y le preguntaron: ¿cuándo lo hicimos eso contigo, Señor? Y él contestará: cada vez que lo hiciste y con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Pero luego le dirá a los otros: vosotros malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a verme. E igualmente le preguntaron: ¿por cuándo dejamos de atenderte, Señor? Y él le responderá: cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de estos mis hermanos, conmigo dejasteis de hacerlo. Es la parábola del juicio final. Mateo 25, palabra de Dios, y que sirve para ilustrar esta primera meditación sobre la vida eterna, sobre la realidad de nuestra muerte y la realidad de la vida eterna, la vida que no se acaba. Cuando contemplamos este Evangelio, la primera consideración que tenemos que hacernos, primero, que existe la vida eterna, para eso hemos sido creados, que Dios nos ha creado para el amor, para que seamos siempre felices. Esa consideración tiene que quedar muy claro, el motivo principal de nuestra alegría, que hemos sido creados para vivir eternamente felices. E inmediatamente la segunda consideración es que al final va a depender de nuestra libertad. Si nosotros respondemos desde nuestra libertad a la llamada de Dios, a la llamada que nos hace a cada uno de nosotros, pues estaremos sentados a su derecha y llegaremos al cielo. Pero si desde nuestra libertad respondemos que no a Dios con nuestra vida y no nos arrepentimos, sino que morimos en ese estado de pecado, pues nos espera el destino eterno en la perdición, en la condenación. Y esto que está proclamado por el Señor en el Evangelio, además de que nos advierte en muchas ocasiones en su vida pública que tenemos que orar y tenemos que convertirnos y no caer en la tentación, es una realidad que debe de ser primordial en nuestra meditación, en nuestro pensamiento. No podemos dejarla de lado, y por eso en todos los retiros o ejercicios espirituales, en todos los momentos en que nos recogemos, como hoy, para examinar nuestra vida, nuestra conciencia y pedirle al Señor que nos ayude a convertirnos, la meditación sobre la vida eterna es algo que es fundamental, es algo que no podemos dejarlo de lado. Y esa meditación sobre la vida eterna, pues deberíamos también de acostumbrarnos a hacer eco de la misma a todas las personas que conocemos y que queremos. Vamos a profundizar en las postrimerías, en el final de nuestra vida. ¿Para qué cada uno de nosotros, para qué ha sido creado? ¿Para qué? Nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Yo para qué estoy en el mundo? ¿Qué sentido tiene que yo haya sido creado por Dios? Pues San Ignacio de Loyola responde de una manera muy sencilla:
Dios me ha creado para salvarme. El objeto de estar en el mundo es para salvarme, no hay otro. San José María respondía de la misma manera, aunque con otras palabras. En la vida estamos para dar gloria a Dios, pero dar gloria a Dios, la gloria de Dios, ¿cuál es? Es la salvación de los hombres. Dar gloria a Dios es obtener la salvación. Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, que lleguemos al cielo y que seamos eternamente felices. Lo que ocurre es que Dios es un Padre que nos ama infinitamente, que ha dado su vida por nosotros, que nos muestra el camino, pero ocurre que Él nos ha dado y nos da una libertad. Y desde esa libertad Él no quiere imponernos, ni nos impone la salvación, a modo de un padre o una madre biológica que quiera proteger tanto a su hijo o a su hija que no quiere que nada malo le suceda, pero meten al hijo o a la hija en una urna de cristal para que no le suceda nada malo. Claro, entonces los padres tienen que educar a los hijos para que cuando crezcan por sí mismos y gracias a la educación recibida y desde su libertad puedan optar por el bien, pero no optar por el bien a la fuerza. De la misma manera, Dios nuestro Señor nos ha creado, nos ha dado unas dotes naturales, nos ha creado en cuerpo y alma, nos ha dado a cada uno unas circunstancias de vida, todos tenemos nuestro camino, en nuestro contexto vital, que solamente Dios conoce en profundidad y por eso solamente es Él el único que puede juzgarnos. Por eso nosotros nunca debemos de hacer juicios morales de las personas, ya que el único que puede juzgar es el Señor. Distinto es que hagamos evaluación moral del pecado y la virtud, que para eso está la Iglesia, para dar formación y no caer en un relativismo. Pero lo importante de esta meditación, queridos hermanos, es mirar hacia nuestra conciencia para ver si nosotros estamos encaminándonos de verdad hacia el cielo, si estamos viviendo de verdad una vida cristiana coherente, procurando vivir en gracia de Dios y ser fieles al Señor para llegar al cielo y ayudar a otros a que también se salven. Pero para eso se requiere en primer lugar el conocimiento dentro de lo que la Iglesia nos enseña a través de la palabra de Dios, qué es el cielo, qué es el purgatorio, qué es el infierno. Hay que conocerlo desde la doctrina cristiana para luego en la segunda parte del retiro, en la siguiente meditación, plantearnos en qué podemos reformar nuestra vida, reforma de vida, lo propio de un retiro, para poder caminar hacia el cielo, hacia la vida desde el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la Iglesia, la vida desde el mandamiento del amor. Porque definitivamente el ser cristiano es una relación de amor del alma con Jesucristo. Nosotros no somos seguidores de ninguna ideología, no somos seguidores de ningún partido, no seguimos a ninguna persona, seguimos, sí, a una persona que es Jesucristo. Y lo hacemos desde el amor. Cuando vemos a Cristo en la cruz, pues decimos como San Ignacio: hiciste esto por mí, Señor, has muerto en la cruz por amor a mí, ¿qué puedo hacer yo para devolverte ese amor, para corresponder a tu amor? Vamos a entrar en la enseñanza cristiana sobre la vida eterna, el infierno, el purgatorio y el cielo. Y vamos a comenzar por lo que pudiera ser o lo que es la peor de todas las situaciones. Vivir en pecado grave, mantener el pecado grave desde la autosuficiencia y desde la resistencia a la gracia, y al final de la vida, ni siquiera al final, acceder al arrepentimiento, arrepentirnos, aunque sea al final de la vida. Pero queridos hermanos, acordémonos también, y muchos santos han enseñado, que normalmente se muere como se vive y se vive como se muere. No podemos jugar tampoco con la misericordia de Dios y pensar que podemos vivir en desvaríos y en pecados creyendo que en el último momento de la vida nos vamos a arrepentir. Eso es un pecado muy feo, muy triste, de presunción, de desprecio del amor de Dios. ¿Qué ocurre al alma si al final de la vida
se muere en pecado grave sin haberse arrepentido. Pues así lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es, en definitiva, el infierno? La mezcla de todos los males sin ningún tipo de bien. Ha sido representado de muchas maneras a lo largo de la historia, sobre todo por medio del arte, que a veces ha confundido. El infierno hay que verlo como el estado del alma, como enseñaba Juan Pablo II, en el cual ya el alma se ha negado a sí misma toda posibilidad de amor y de esperanza, y se lo ha negado para siempre. De manera que el infierno es el resultado de decirle que no a Dios, de rechazar la gracia de Dios, de rechazar todas las moniciones del Espíritu Santo, y de esa manera, al final de la vida, entrar en una eternidad que, como bien dice la palabra, es eterna, no tiene fin, y que ya no admite cambio ni posibilidad de rectificación. Es así de terrible. Y, queridos hermanos, como se ha predicado tan poco en la Iglesia sobre el infierno, ahora cuando se predica sobre el infierno llama poderosamente la atención, porque algunos creen que se dejó de predicar porque no existe, y existe porque además es dogma de fe, y es indiscutible porque Jesucristo lo nombra 27 veces a lo largo de su vida pública, 27 veces que conozcamos por los evangelios, y nos advierte continuamente de que hay que convertirse para no ser condenado, para no ir al infierno. Entonces quizá algunos dicen que en otras épocas muy anteriores de la vida de la Iglesia, de la historia, se fue muy exagerado en la predicación sobre el infierno. Yo no tengo muy claro si eso es así o no es así, tampoco me importa, porque tenemos que vivir el presente. No podemos vivir pensando en lo que se predicó hace unos años o el siglo pasado o hace 15 siglos. Lo que importa es la doctrina de Cristo, que es la misma, ayer, hoy y mañana. Entonces, sin entrar en ningún tipo de dinámica, de péndulo, de que como antes se predicaba mucho, ahora no vamos a predicar nada, tenemos que ser conscientes de que en la realidad cristiana, si queremos estar en el buen camino de no condenarnos, el primer escalón de ese camino es conocer que existe esa posibilidad, porque ese es el infierno, la posibilidad de condenarse para siempre. Y esa posibilidad es una posibilidad real, y esa posibilidad real consiste en, y yo creo que la que más se ha aproximado en nuestra historia sobre lo que es el infierno fue la beata Catalina Emmerich, también Santa Faustina Kowalska han hecho descripciones del mismo. Sobre todo es esa situación en la cual, situación de eternidad, el alma se encuentra totalmente reconcentrada en sí misma. Por eso algunos santos que han tenido la visión del infierno lo que se han encontrado es que las almas de los condenados están absolutamente apiñadas unas al lado de otras en una densidad insoportable, pero al mismo tiempo sin darse cuenta de la presencia del otro condenado. ¿Por qué? Porque el mejor camino para perder la vida eterna, el camino para condenarse, es el egoísmo reconcentrado. O sea, cuando uno vive solamente para sí, uno vive solo para lo suyo, no tiene más pensamiento que lo propio, solamente le ofende lo que ha sido ofendido en su persona, solamente tiene deseo para el egoísmo, para el deseo personal, no tiene ninguna mirada de caridad para el prójimo, ni para el pobre, ni para el enfermo, ni para el que sufre, no tiene una mirada de amor para Dios, ni para la Iglesia, ni para la comunidad. Es el egoísmo que se puede ir alimentando a lo largo de la vida si no se cuida la virtud de la piedad y la virtud de la caridad, si no se cuida vivir en gracia de Dios, si no se cuida la vida sacramental. La beata Catalina Emmerich, Santa Faustina Kowalska, San Alfonso María de Ligorio, la beata Jacinta, una de las videntes de Fátima, todas ellas han tenido visiones del infierno. Santa Faustina Kowalska hace una descripción terrible de la condenación, y sin entrar en esos detalles que puede parecer que el sacerdote quiere como meter miedo, que no es en absoluto el sentido de la predicación, sino mover a la conversión,
Pero Santa Faustina Kowalska nos dice algo que nos puede ser muy útil. Ella vio en el infierno, en primer lugar, al diablo, a los ángeles condenados, y vio a los condenados, a los seres humanos, a las almas condenadas en el infierno. Y escribe ella: algo me llamó poderosamente la atención. La mayoría de los condenados eran personas que en vida no creían en la existencia del infierno. Es muy interesante ese apunte de Santa Faustina Kowalska. La mayoría de las almas que están en el infierno, cuando estaban vivas, no creían que existiera el infierno. Se reían de la predicación sobre el infierno, la ridiculizaban, pensaban que eran cosas de la Iglesia, de algunos curas, de algunos obispos, de algunos teólogos, que lo hacían para meter miedo. Es decir, que en esa visión de Santa Faustina vio que la mayoría de los condenados eran personas que no habían creído que existe el infierno. Muy interesante ese apunte. San Alfonso María de Ligorio decía en su enseñanza: los pecados más graves, los que dañan más el alma y los que ofenden más a Dios, son los pecados de soberbia y los pecados contra la caridad, o sea, los pecados contra la humildad y contra la caridad. Sin embargo, hizo una observación en la visión que tuvo del infierno y dijo, y dejó por escrito: he visto que todos los condenados, todos han faltado a la virtud de la castidad a lo largo de su vida, aunque estén condenados por otros pecados mayores. Pero sacaba esa conclusión: no hay en el infierno una sola alma que en vida haya vivido la virtud de la castidad, de la pureza. Por tanto, enseñaba: aquel que vive la virtud de la castidad, la virtud de la pureza, puede tener la seguridad de que está en el camino de la salvación, aunque pueda fallar en otras virtudes que en sí son más importantes, como la caridad o la humildad. La beata Jacinta escribió poco antes de morirse, murió muy niña de una enfermedad muy dolorosa. Ella ofrecía su dolor por los pecadores, por los que estaban camino de la condenación, y tenía una sensibilidad tremenda por ellos. Como le dijo la Virgen María a los pastorcillos en la aparición del infierno, les dijo: rezad mucho por los pecadores, porque hay algo terrible, algunos se condenan porque nadie ha rezado por su conversión. Y la beata Jacinta escribe: los pecados que llevan más almas al infierno son los pecados contra la castidad. Y escribió también: vendrá en Occidente el día de mañana, que es el día de hoy, vendrán unas modas que van a ofender muchísimo a Dios nuestro Señor. Esas modas pues ya las tenemos, no hace falta tampoco, simplemente hay que abrir los ojos a la realidad. Santa Brígida, muy anterior, del siglo XIV, cuando reflexionaba sobre las postrimerías, sobre la vida eterna, decía algo inquietante. Decía: habrá un momento en la historia de la humanidad y de la Iglesia en que ya no se crea que exista el infierno, ni se crea en el diablo. Y ese será el momento en el que el diablo tendrá mayor poder sobre las almas. Y habrá unos signos externos en que se verá claramente que el diablo tiene un poder impresionante. Y escribe Santa Brígida, y esto es mucho más concreto lo que dice a continuación: será cuando los hombres vayan públicamente vestidos como mujeres, las mujeres vestidos como hombres, y los sacerdotes no vayan identificados como sacerdotes, se quiten el traje que les identifica como tales. Pues eso es lo que desgraciadamente está sucediendo ahora. Decía Santa Brígida: el signo del mayor poder del diablo en la historia de la humanidad, lo que ahora estamos viviendo. Por tanto, tenemos muy clara esa idea: Dios quiere que todos nos salvemos. Nosotros, si vivimos fieles a la voluntad de Dios, si nos dejamos llevar de la mano por el Señor, por la devoción a la Virgen María, viviendo en gracia de Dios, entonces caminamos a la salvación. Así que al final, que lo sepamos, Dios por sí mismo no quiere condenar a nadie. Si alguien se condena es por su propia libertad, por el mal uso de la libertad que hagamos. El destino que la mayoría de los teólogos más refutados, que son los
los que tienen una vida espiritual mayor. Nunca olvidemos que el mejor teólogo no es el que más sabe, sino es el que más reza. Yo creo que el mayor teólogo de todos los tiempos es Santo Tomás de Aquino. Después, en este siglo XX, sobre todo, hemos tenido al teólogo Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, que nos dejó una encíclica sobre la vida eterna que yo recomiendo, Spe Salvi, una encíclica del año 2007. Entonces, Benedicto XVI, nos escribe en esa encíclica que, teniendo en cuenta que la misericordia de Dios es infinita y que Dios siempre va a intentar, nunca da a ningún hijo por perdido, quiere decir que hasta el último momento el Señor intentará que nosotros nos acojamos a su misericordia, y que evidentemente ahí tenemos el poder de la Virgen María, que también pues es la mayor enemiga del diablo, la que quiere que también todos sus hijos se salven. Pero escribe Benedicto XVI en esa encíclica, pues serán una gran mayoría, se arriesga a decir, ¿no?, una gran mayoría las almas que vayan al purgatorio, porque condenarse supone una obstinación fuerte en el pecado, y morir y llegar al cielo supone una vida de santidad y morir en olor de santidad, a lo cual pues llegan muy pocas personas. Entonces el purgatorio aparece pues como el destino, quizá pueda ser el destino de la mayoría. Y el purgatorio es un regalo del amor de Dios para todos nosotros, porque nada impuro puede entrar en el cielo. Si no existiera el purgatorio, pues muy pocos podrían salvarse. De manera que nosotros, al morir, pues si morimos, y Dios lo quiera, todos en gracia de Dios, a lo largo de la vida, pues tendremos pues muchos pecados, faltas, ofensas al prójimo, al Señor, pecados en definitiva, que aunque han sido perdonados por la confesión, por el arrepentimiento sincero, pero no han sido debidamente purificados en nuestra vida. Ahí, hace poco un sacerdote ponía en María Visión un ejemplo que a mí me gustó mucho. O sea, el pecado es como si tuviéramos la vida fuera por así decirlo, una madera, una tabla lisa de madera, de manera que cada vez que cometemos un pecado estamos dándole pues con un tornillo a la madera, estamos estropeando la madera que Dios nos ha dado, y vamos clavando, vamos poniendo una serie de tornillos y de clavos que van estropeando la madera. Con la confesión van saliendo todos esos clavos y todos esos tornillos. Entonces la madera vuelve a recuperar la pureza inicial, pero no del todo, porque quedan los agujeritos que han dejado esos clavos y esos tornillos. Entonces esos agujeritos tienen que cubrirse de nuevo. Es una comparación pues muy gráfica. A mí me gusta especialmente porque a nivel del pecado es como decir: yo he cometido un pecado, me he confesado, el Señor me ha perdonado por la confesión, pero ¿hasta qué punto yo le he pedido perdón desde el dolor? No solo desde el temor, no quiero condenarme, Señor, sino desde el dolor. Me pesa haberte ofendido, me pesa haber ofendido al prójimo. ¿En qué sentido lo he hecho a lo largo de la vida? Pues muchas veces nuestro pedir perdón ha sido algo rutinario, algo frío, con prisa a lo largo de la vida, y esto vale para todos, incluso pues para aquellos pues que no han tenido el don y la suerte de ser cristianos y que pueden salvarse viviendo de acuerdo con la ley natural, pero que también han ofendido al Señor y al prójimo a lo largo de la vida y se han podido arrepentir y se han arrepentido, pero no de todo corazón. Entonces el purgatorio aparece como un estado del alma, una vez que ya uno ha fallecido, después del juicio particular. Es un estado del alma en el cual cada uno va a ver pues toda la historia de su vida, pero la historia de la vida la vemos ya no con nuestros ojos humanos, sino con los ojos del Espíritu. Lo estamos viendo la vida pues viendo al mismo tiempo el rostro del Señor, y nos damos cuenta pues de todos los errores que hemos cometido, de cuántas ofensas hemos podido realizar y sin darnos cuenta, de qué fríos han sido nuestros sentimientos religiosos, nuestra vida cristiana y sacramental. Entonces el purgatorio es un dolor gozoso, es aquella purificación que debíamos de haber realizado en vida, la vamos a realizar ahora después de la muerte. Vamos a ir viendo toda la vida y nos vamos a dar cuenta
pues de todo el mal que hicimos a través de nuestro pecado y de la falta de purificación que tuvimos. Por tanto, el purgatorio hay que verlo como un regalo de la misericordia de Dios. Gracias al purgatorio se nos da la oportunidad de poder llegar al cielo de la única manera posible, que es absolutamente limpios. Desde la revelación particular se cree que el purgatorio, el tiempo, si se puede hablar de tiempo que dura el purgatorio, depende absolutamente de cada alma. El alma, cuando ya se ha muerto, se ha perdido ya en la presencia de Dios todo egoísmo y toda valoración subjetiva de la vida. Se ve todo con los ojos del Señor. Entonces es uno mismo el que se lanza al sufrimiento gozoso del purgatorio el tiempo y en la intensidad que sea necesario a estar completamente purificado. Por eso hay que vivir la realidad del purgatorio como algo verdaderamente gozoso. El sufrimiento es el sufrimiento de la purificación y el gozo al mismo tiempo de tener la plena seguridad de la salvación. Por eso hay que rezar mucho por las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio ya ellas no rezan por sí mismas. Ellas pueden rezar por nosotros, pero ya no rezan por ellas mismas. El alma del purgatorio, cuando nosotros rezamos por un alma del purgatorio, le damos un mayor consuelo, una mayor luz, porque Dios está glorificado gracias a esa oración. El alma del purgatorio ya no tiene nada de egoísmo, pero necesita de nuestras oraciones, y es un acto de caridad muy grande rezar por las almas del purgatorio. La realidad del purgatorio tiene su caducidad, así como el cielo y el infierno son eternos. El purgatorio es una realidad provisional, una realidad que termina y al final de la purificación del purgatorio está la vida en Dios, el cielo para siempre. Y el pensar en el cielo, el tener pensamientos de la vida eterna, es muy necesario y muy conveniente. ¿Cuántas veces cuando estamos viviendo a lo mejor situaciones pues de cruces muy duras, de situaciones de tristeza, de soledad, de enfermedad, de abandono, de lucha moral contra el pecado, cuánto nos puede ayudar pensar en el cielo, en todo el amor que en el cielo nos aguarda, que ahí sería el cielo pues la suma de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. El cielo es el amor para siempre, amor para estar en la presencia de Dios eternamente, amor de estar en la presencia de la Virgen María, de los ángeles, de los santos, de todos los seres queridos que hemos conocido y que nos han conocido en la tierra y que estén también en el cielo, de todos los que nos hemos conocido, formando ya la gran familia eterna de los hijos de Dios, el conocimiento del ángel de la guarda que nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, el conocimiento pues de tantas verdades que han permanecido ocultas, saber en el cielo que quizá hay otras personas que nos han querido mucho y que gracias a ellas y a sus oraciones hemos podido llegar mejor al cielo, y en la eternidad tendremos la oportunidad de darle las gracias a muchas otras almas que a lo mejor han hecho mucho bien por nosotros, pero nosotros no nos hemos enterado. Son los gozos del cielo y el fundamental de todo, la presencia del Señor, estar con Dios para siempre, el amor infinito de Dios que se derrama sobre nosotros y que sacia sin saciar, un amor que no tiene empalago, que no tiene cansancio, sino que ya, pues como muy bien viene en la palabra de Dios, en la Biblia, en las cartas de San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni se le pasaron a ningún hombre por el pensamiento las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le son fieles. Merece la pena, por tanto, y por ir terminando ya esta primera meditación, merece la pena ser un cristiano coherente, ser un cristiano fiel, ser un cristiano que luche en camino. Merece la pena porque al final esto es lo único que importa. El Señor nos ha creado para que nos salvemos. Así que
cualquier otro afán, ilusión o entusiasmo que la pongamos en cosas de este mundo, bien, hay que ponerlas también, pero siempre desde la moderación, porque todo lo bueno, como dice el refrán, aquí todo lo bueno se acaba, pero lo único que no se termina es el amor de Dios, y lo único que no se acaba es la eternidad en el cielo, como tampoco se acaba la eternidad en el infierno. Así que vamos, queridos hermanos, a cerrar esta primera meditación y vamos a pedir a la Virgen María, pues que sea, como lo es, nuestro amparo, la reina, Regina Cheli, la reina del cielo y de la tierra, que sea nuestro amparo y que nosotros seamos capaces de constatar en nuestra vida, de darnos cuenta de todas las llamadas que el Señor nos hace a nuestro corazón para nuestra conversión, porque tenemos que tener muy claro, por caridad fraterna, que no solo, si nos salvamos, no solo llegaremos, y valga la redundancia decirlo, no llegaremos solos al cielo si nos salvamos, sino que llegaremos en compañía de otras muchas almas que se van a beneficiar de nuestra conversión, igual que nosotros nos beneficiamos de la conversión de estas almas. Así que ahora pues vamos a permanecer unos minutos en silencio, que es muy importante, delante de Jesús sacramentado. Permanecemos unos minutos en silencio para abrir nuestro corazón y a ver ahora el Señor cómo nos toca el corazón, y qué nos quiere decir, qué munición nos quiere decir en esta tarde de Cuaresma, para que nosotros caminemos hacia el cielo, pero lo hagamos siempre desde la fidelidad y desde el amor fraterno y el deseo de ayudar a otros a caminar hacia ese final bienaventurado para siempre, y que escuchemos esa palabra del Señor: venid benditos de mi Padre y tomad posesión del reino que se os ha preparado desde la eternidad.